Bienvenido a esta presentación sobre corte de césped. Por definición, el césped es un área con vegetación que se defolia continuamente. El corte o siega es la práctica cultural más importante que se realiza en un club de golf. Las cortadoras de césped más antiguas eran de 4 ruedas. Esta es una foto de los Everglades en Florida del Sur. Estos animales y otros han sido efectivos en realizar el corte o siega en forma natural. En los comienzos del golf en Escocia, las primeras canchas de golf del tipo links eran cortadas principalmente por conejos y ovejas, y posteriormente por ganado. Encontré esta cita que puse en la diapositiva de un registro en un club de golf inglés. Se ocuparon 5.000 cabezas de ganado trabajando día y noche para cortar la hierba. La labor de corte se convirtió en algo más laborioso y orientado a la actividad humana. Esta foto muestra a estos hombres manteniendo el Green de St. Andrews en Escocia. Este lugar es conocido como el lugar de origen del golf, usando una hoz o guadaña incluso después del desarrollo de cortadoras de césped mecánicas. La primera cortadora patentada, la cual era una cortadora helicoidal, fue desarrollada por Edwin Baring. Esta cortadora fue el comienzo de la compañía de cortadoras de césped de nombre Ransoms, conocida ahora como Jacobsen. Las cortadoras de césped han evolucionado bastante desde los primeros días de su invención, hasta las cortadoras sofisticadas de hoy en día. La altura de corte es la práctica cultural más importante, ya que determina la intensidad del manejo cultural del césped. Mientras más baja la altura de corte, más intenso el manejo, como lo muestra la figura. Los greens son los de manejo más intenso. Las alturas de corte van desde 0,25 centímetros a 0,6 centímetros dependiendo de la especie de césped y el cultivar. Los tees son la segunda área más intensamente manejada, luego del green, con alturas de corte que van desde 0,6 a 1,6 centímetros dependiendo de la especie de césped. Le siguen en intensidad a los fairways, que nuevamente dependiendo de la especie de césped, tienen una altura de corte que va desde 1 a 3 centímetros. Los rough son las áreas de manejo menos intenso. En esta foto se muestra cómo una cancha divide el manejo en rough intermedio, el cual es una franja del rough vecina al fairway. Esta franja es de 1,8 a 2,7 metros de ancho, lo que es aproximadamente 1 a 2 anchos de máquina cortadora. El rough intermedio es de aproximadamente la mitad de la altura del rough primario, el cual, dependiendo de las especies de céspedes que lo compongan, puede variar de 3,8 a 10 centímetros. La frecuencia de corte está relacionada con la altura de corte. Mientras más baja es la altura de corte, más alta es la frecuencia de corte. Nuevamente, dependiendo de las especies de césped, la frecuencia puede variar, pero el corte es más frecuente en greens, seguido por los tees y fairways, luego el rough intermedio y finalmente el rough primario. Aquí se observan algunas de las situaciones del césped en golf mencionadas previamente. La relación entre el fairway, rough intermedio y rough primario, a medida que se mueve a través del fairway al rough primario, la frecuencia del corte disminuye. En esta fotografía, tomada desde el rough primario hacia el green, se muestra que la frecuencia de corte aumenta y la altura de corte disminuye. Aunque los greens son cortados básicamente todos los días, incluso pueden cortarse más de una vez en el día con el objetivo de aumentar la velocidad de rodado de la pelota. Esta práctica usualmente se realiza previo a un campeonato o durante el mismo.
Cortar el green 2 veces en el día se refiere como a la práctica de doble corte. Existen dos tipos de cortadoras, las de rodillo o helicoidales y las rotatorias o de impacto. Las de rodillo o helicoidales se ocupan principalmente en césped de corte bajo, pero también pueden ser usadas en alturas de corte alto en RAF, mientras que las máquinas rotatorias o de impacto son máquinas que se ocupan para cortar jardines de casa y paisajismo. Están restringidas básicamente a los RAF. Una cortadora de rodillo o helicoidal es básicamente un rodillo o tambor que tiene cuchillas que van rotando. La flecha de la figura apunta a una de las cuchillas en el rodillo o tambor. Las cuchillas del tambor llevan las láminas del césped en contacto con el cuchillo cama. A ese punto las láminas ya empiezan a cortarse. El denominado clip of reel, o la distancia entre la cuchilla del rodillo y el cuchillo cama, está determinado por el número de cuchillas en el tambor, la velocidad rotacional de ambos y la velocidad operacional de la cortadora. Idealmente el clip of reel es igual a la altura de corte. El otro término que se ocupa es la frecuencia de corte, que es la inversa del clip of reel, o el número de cortes por una distancia definida. El número de cuchillas en un tambor o rodillo puede variar, pero esta tabla da una idea del número de tambores o rodillos necesarios para cortar las distintas áreas de una cancha de golf. El número de cuchillas en una grinera o cortadora de greens puede variar de 9 a 15, con 14 a 15 siendo el estándar. En tee se ocupan 6 a 11 cuchillas, mientras que en fairways 7 a 6 cuchillas, y donde las cortadoras helicoidales se ocupan para cortar el rough son de 5 a 7 cuchillas. Para cortar greens existen dos tipos de cortadoras helicoidales. La que se muestra aquí, una grinera walk behind, que consiste en una sola unidad de corte con el tambor o rodillo y el cuchillo cama. Y el segundo tipo es una cortadora de greens triple, que consiste en 3 unidades de corte, tambor o rodillo con cuchillo cama por 3. En fairways, las cortadoras helicoidales se usan y se operan como cortadoras triples, como se muestra aquí, o en combinación de 5 unidades de corte. Como se muestra en esta foto, las unidades 4 y 5 están bajo el operador. O como en este caso, 7 unidades, como se refiere a unidades de arrastre en grupo que son tiradas por un tractor. O como en este caso, 9 unidades que se pueden ocupar en fairways y RAF. Cuando se ocupan cortadores helicoidales en RAF, usualmente son 5 a 7 unidades. Este tipo de cortadoras actualmente no son usadas en RAF tanto como fueron usadas en el pasado. Cuando se ocupan cortadoras helicoidales en RAF, se ocupan en el RAF intermedio. Las cortadoras rotatorias se han hecho mucho más populares como cortadoras de RAF, lo cual discutiremos más adelante. Desde un punto de vista de mantención de cortadoras, las máquinas helicoidales deben ser ajustadas en un régimen constante. Por ejemplo, el cuchillo cama y las cuchillas del rodillo o tambor se deben mantener afiladas. En esta foto se muestra cómo se afila el cuchillo cama. La altura de corte se ajusta a menudo usando un instrumento como el que se muestra en esta foto, cuyo nombre es ACU Gauge de corte, o instrumento de precisión para medir la altura de corte. Y en esta fotografía el operador está chequeando la altura de corte con este instrumento. Un video en esta sección de corte mostrará específicamente cómo se fija la altura de corte.
Además de ese instrumento que es el más popular para medir altura, me he cruzado con otros hechizos, como muestra la foto, que es básicamente un tornillo y un pedazo de madera como el que muestra la foto. Existen instrumentos que ayudan a chequear la altura real que alcanza el césped en el suelo, como el que muestra la foto, el cual se llama prisma. Cambiando ahora a cortadoras rotatorias o de impacto, estas se ocupan para el corte de céspedes de corte alto, en especial céspedes de estación fría. La cortadora de césped rotatoria consiste en una sola cuchilla que gira alrededor de un eje. Las cortadoras rotatorias principalmente se ocupan en los RAF. Aunque se ha mencionado la frecuencia de corte de las diferentes áreas de una cancha de golf, la regla general para el corte es remover menos de un tercio del tejido vegetal vertical. Si se remueve más de ese tercio, existe el peligro de scalping o pérdida de densidad del césped por defoliación excesiva. En la foto se observa el fenómeno de scalping. Otra foto de scalping, pero en este caso en el green. Vea el estado del tejido de color marrón o café en la superficie. En céspedes de corte frecuente como los greens, el patrón de dirección de corte se debe cambiar para forzar al césped a crecer en forma vertical. Por ejemplo, los lunes se corta de norte a sur y los martes de este a oeste, y así sucesivamente. Este diagrama colgado en un área de mantención de un club de golf informa al operador encargado del corte la dirección del mismo para el día. A menudo, cuando usted observa una cancha de golf que ha sido recientemente cortada, parecen distintas tonalidades de verde que producen un efecto de patrón claro-oscuro. Este green se ve con un patrón como tablero de ajedrez. Pero, ¿qué causa este fenómeno? Cuando cortamos en una dirección, doblamos la lámina de la hoja en esa dirección y el color tiene relación con la luz que reflejan esas láminas. Por ejemplo, en la izquierda se muestra el fairway 9 en el Augusta National Golf Club y a la derecha se ve el primer fairway. Las flechas están mostrando la dirección del patrón de corte. En ese día, las cortadoras de fairway están cortando desde el green hacia el tee, de modo que las hojas apuntan hacia el tee. Desde donde estamos mostrando esta foto, el reflejo de la luz se debe a la dirección en la cual están dispuestas las láminas de las hojas. Las hojas están apuntando hacia el tee. Desde donde estamos al tomar esta foto, el reflejo del color verde claro se debe a que las hojas apuntan hacia afuera de donde estamos. Mientras en el primer fairway la cortadora estaba cortando desde nosotros. Y ahora las hojas están apuntando hacia nosotros, otorgando un color verde oscuro. ¿Cómo se obtiene este patrón? Básicamente, se alinean las cortadoras a través del fairway y cortan en una dirección. En este caso, el fairway tiene dos tonalidades de verde. El color verde claro es donde las cortadoras están cortando hacia el tee y lejos de nosotros, mientras que la tonalidad más oscura es la cortadora moviéndose hacia nosotros, de modo que las láminas se dirigen hacia nosotros. Este patrón lineal que muestra esta foto se hace con una cortadora de greens o greenera. Para obtener este efecto se corta en la misma dirección todos los días, lo que se llama quemar o marcar las líneas. Como se muestra aquí, para algunos de ustedes que siguen los deportes, ustedes pueden notar cómo algunas canchas pueden marcar un logo o hacer algún tipo de diseño en la superficie. Lo hacen con rodillos, que básicamente siguen el mismo principio de orientar las láminas de las hojas en una dirección. La única diferencia es que en estas canchas no están cortando.
sino que rodillando. Entonces, en conclusión, el corte es una parte esencial para mantener la calidad de una cancha de golf y en muchos aspectos es una actividad más compleja de lo que parece.